La emoción no se comprende intelectualmente, se experimenta y se integra mediante la vivencia compartida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicovida Podcast, el espacio donde ponemos en pausa esas dudas que rondan tu cabeza y las convertimos en claridad. Hoy vamos a sumergirnos en el tema muy importante de las emociones y los sentimientos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y lo más importante, ¿cómo las diferenciamos para vivir mejor? Seguramente alguna vez te has preguntado qué son las emociones y qué son los sentimientos. Seguramente también te has cuestionado para qué sirven, qué son más importantes, las emociones o los sentimientos. Hoy exploraremos este tema desde la perspectiva de Psicovida. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la alegría y la felicidad? Pues la alegría es una emoción, en cambio, la felicidad es un sentimiento. Lo primero que debemos saber es que las emociones son respuestas de las personas ante los estímulos. Son respuestas rápidas y la mayoría de las veces las expresamos con nuestro rostro. Imagina que estás caminando tranquilo y de repente un perro aparece por entre las rejas de una casa y te ladra fuertemente. ¿Qué pasa en tu cuerpo? La emoción es esa respuesta biológica inmediata e intensa que tu cuerpo muestra. Tu cerebro reptiliano responde ante ese estímulo. Eso es la alarma del cuerpo y está diseñada sobre todo para la supervivencia. Esa es una emoción. Si has tenido la experiencia, sabrás que eso pasa rápidamente. En cambio, los sentimientos son más duraderos. Suelen ser el resultado de una interpretación que hacemos del momento, de la emoción, y suele estar afectada por aspectos culturales, subjetivos, la experiencia previa. Unos ejemplos de sentimientos podría ser la culpa, el resentimiento, pero también el odio y sobre todo el amor. Algunas personas cuando explican las emociones, la explican como una reacción, mientras que el sentimiento es la historia que te cuenta sobre esa reacción. Otros también explican que un sentimiento, por ejemplo el de la felicidad, implica sentir varias veces la emoción de la alegría. Pero también hay que tener claro que hay otros sentimientos que implican sentir varias emociones al mismo tiempo. Y también es cierto que un sentimiento no niega la posibilidad de sentir la emoción opuesta. Veamos cuáles son las características clave de la emoción. En primer lugar, son universales y primitivas. Eso quiere decir que las emociones básicas son las mismas en todo el mundo y las compartimos con muchas especies. Son rápidas e intensas. Duran segundos casi siempre y rara vez algunos minutos. Pero si esto pasa, podría ser un problema de desregulación emocional. Además, las emociones implican una respuesta física. Las emociones siempre se manifiestan en el cuerpo. El miedo te acelera el corazón, la rabia te tensa los músculos, haces que empuñes las manos, la alegría te hace sonreír. Otra característica clave de las emociones es que absorbe tu campo atencional, es decir, solo te puedes fijar en eso que te está pasando en ese momento. Pero lo más importante es que se expresa en el rostro y todos podemos leer de alguna manera las emociones que sienten las otras personas. Podrías preguntarte cuántas emociones existen. La mayoría de los autores reconocen la existencia de 6 emociones básicas. Alegría, necesaria para la afiliación, la tristeza, necesaria para la reflexión, para pedir ayuda, el miedo, necesario para la defensa, la huida, la ira, necesaria para defender los límites, el asco, que es necesario para rechazar los peligros físicos, morales, relacionales, y la sorpresa, necesaria para prestar atención y asimilar algo nuevo. Pero no son las únicas emociones, existen emociones que son complejas, que surgen de la combinación de emociones básicas. Pero eso de pronto será necesario discutirlo en otro momento. Sigamos analizando la experiencia del perro.
la emoción que hubiéramos sentido la mayoría de nosotros sería la del miedo. Se hubiese expresado seguramente con un corazón acelerado y en algunos con sudor. Pero, ¿qué pasa después de que el perro se va o después de que nosotros avanzamos o nos alejamos? Pues podría dar paso a un sentimiento, el cual, como dijimos, es una interpretación consciente de lo que nos ha pasado, de la emoción, de la situación que lo provocó. Ocurre cuando la parte del cerebro pensante, la corteza prefrontal, procesa la información del cerebro emocional, es decir, del sistema límbico, y le da una interpretación. Algo muy importante que debemos saber de las emociones es que éstas tienen diferentes niveles. Por ejemplo, la emoción del enojo tiene varios niveles. En el nivel más bajo estaría la irritación, esa molestia leve que aparece cuando algo nos incomoda. Puede ser un ruido constante, una mirada. Si no se atiende, la irritación puede transformarse en un enfado. Es una señal más clara de que algo nos desagrada, que necesitamos poner límites. El siguiente nivel es el enojo, donde ya hay una activación fisiológica más evidente. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la mente se enfoca en el conflicto. Tenemos ganas de pelear. Aquí la emoción ya puede afectar nuestras decisiones y relaciones si no se gestiona adecuadamente. Y ahí puede pasar a la rabia, una emoción intensa que puede nublar el juicio. Es una fuerza interna que exige justicia, reparación, defensa. Nos creemos o nos sentimos ofendidos, y en la cúspide está la furia, que es una explosión emocional que puede llevarnos a hacer perder el control, a decir cosas de las cuales siempre nos vamos a lamentar. ¿Y cuáles son las características de los sentimientos? Pues los sentimientos se caracterizan por ser subjetivos y culturales. No es lo mismo para todos. Por ejemplo, el sentimiento del amor es un sentimiento que varía enormemente según la cultura y la historia personal. Lo que es común en todos ellos es que es duradero y es fluido. Los sentimientos pueden durar horas, días e incluso años. Y en el caso del amor se espera que dure para toda la vida. Hay otros sentimientos que de pronto no son tan positivos como el resentimiento, que dura muchísimo tiempo. Y hay otros que son más positivos, como por ejemplo la devoción religiosa, que puede durar desde la niñez hasta la muerte. Hay otros que los vamos desarrollando de pronto en el desarrollo de ciertos gustos, como el fanatismo, pero también puede llevar a situaciones negativas. Los sentimientos son un estado mental. Se centran, como dijimos, en una narración interna, en la sensación física. Implica muchas veces juicios de valor. Hay una metáfora que me gustó mucho cuando analizaba la temática, que dice así: si la emoción es el clima del momento, una lluvia repentina, una ráfaga de viento, el sentimiento es la estación del año en la que nosotros vivimos. Los sentimientos actúan como un par de lentes a través de los cuales vemos la realidad. Si alimentamos un sentimiento, por ejemplo el de resentimiento, incluso el gesto más amable nos va a parecer sospechoso. Pero si cultivamos la gratitud, nuestro cerebro buscará razones para estar bien. Mientras la emoción altera nuestro cuerpo, el sentimiento altera nuestra percepción de la vida. Algo importante también que creo que se debe saber sobre las emociones es que de las emociones derivan sentimientos. Por ejemplo, de la alegría deriva la felicidad, del entusiasmo, la serenidad, el optimismo. De la ira suele surgir el resentimiento, la frustración, la indignación, la rabia contenida. Mientras que la ansiedad, el pánico, la preocupación van a surgir del miedo. Los sentimientos son complejos porque implican pensar en lo que sentimos. Requiere darle una interpretación. La culpa, por ejemplo, surge de la interpretación moral de una acción. El orgullo es una interpretación de algo que hemos hecho bien.
Y el amor es una interpretación del vínculo, de la atracción, de los gustos, de las vivencias, de lo que compartimos, de lo que significa lo que el otro hace por nosotros. Veamos con un ejemplo las manifestaciones de las emociones y los sentimientos. Si por ejemplo concursamos en algo que nos ha costado mucho trabajo aprender, y si ganamos el premio, sentiremos alegría, sorpresa. Habrá de pronto gritos, euforia. Luego es probable que nos sintamos felices. La felicidad en este caso se va a presentar como una sensación de bienestar, más reposada, más tranquila. La satisfacción será duradera. Probablemente sintamos orgullo varios días después o cuando alguien nos hable del tema. Es decir, valoraremos nuestro mérito y desarrollaremos un poco más el autoestima. Y si el amor es un sentimiento, ¿qué hay de eso de que el amor es básicamente una decisión? Aunque ese pensamiento es muy racional y tiene mucho sentido, ese tema lo vamos a conversar más profundamente en otro podcast. Solo diré por ahora que tiene mucho sentido el dicho, ya que por ser un sentimiento y estar mediado por la reflexión, nos da tiempo a decidir lo que sentimos. Ahora tú podrías preguntarte, ¿qué son más importantes, las emociones o los sentimientos? Primero debemos decir que ambos son necesarios. Por un lado, las emociones nos alertan de riesgos, peligros, oportunidades, pero los sentimientos nos permiten sostener la vida. Estoy firmemente convencido de que no podríamos vivir sin ilusión, sin sentirnos enamorados, sin sentir felicidad, sin amar a alguien o sin sentirnos amados. Algo que debemos tener en claro es que las emociones tienen una fuerza enorme. Pueden impulsarnos hacia el crecimiento o si no las sabemos manejar, puede llegar a destruir nuestras vidas. Un ejemplo claro son los arrebatos de ira. Muchas veces no alcanzamos a ver que hay vidas que se pierden o se arruinan por una emoción no controlada. Cuando actuamos bajo el efecto de las emociones, podemos destruir nuestras vidas. En las calles de la ciudad, por ejemplo, en las horas punta, los conductores se enfrentan al tráfico, al tiempo perdido y a la imprudencia de otros conductores. Poco a poco se van enojando y ante la menor situación reaccionan como si fuese una provocación, como si quisieran pelear. Se dejan llevar por la ira, se insultan, se bajan de sus autos y hasta pueden llegar a agredir a la otra persona. A veces chocan, dañando su vida y la de sus familias a la larga. Todo esto ocurre en instantes, en segundos, por no reconocer que una emoción es pasajera. Pero si actuamos bajo la situación de la emoción, la consecuencia de estos actos pueden permanecer y afectar nuestra vida de una manera permanente. Pero esto no solo ocurre en la calle. Imagina una pareja que atraviesa momentos de tensión económica. Uno de ellos, dominado por la frustración, la ansiedad, comienza a reaccionar con ira ante cualquier desacuerdo cotidiano. Una palabra mal interpretada, un gesto inesperado, un error mínimo en casa puede ser malinterpretado y llevar a una discusión, a una pelea. Esa emoción no regulada se convierte en gritos, reproches, discusiones constantes. Con el tiempo la dinámica se vuelve insostenible. Los hijos van creciendo en un ambiente de miedo, de tensión, de inseguridad. La pareja pierde confianza y el afecto se ve dañado. Y lo que pudo ser un problema que puede llevarlos a las personas a quererse más, a comprenderse más, a ayudarse mutuamente, se convierte en una situación que fragmenta la relación y daña a la familia. La clave en estas situaciones siempre va a ser la pausa reflexiva, es decir, detenernos un instante para pensar, para tranquilizarnos, para que pase la emoción. No debemos dejar que las emociones definan nuestra historia, sino que debe ser la forma en la que decidimos responder frente a ellas. Ahora que entendemos mejor esto, podemos pasar a la siguiente etapa, que es el de la regulación emocional.
Es un tema que vamos a tratar en nuestro próximo episodio. Vamos a aprender a reescribir las situaciones, las emociones, las circunstancias, para dejar de ser víctimas de nuestras propias emociones y convertirnos en directores de nuestra vida interior, de mejores relaciones. Esta semana te invito a practicar la conciencia emocional. Al final del día pregúntate, ¿las emociones que experimenté hoy me ayudaron a comprender mejor lo que estoy viviendo o me desbordaron? Los sentimientos que decidí cultivar a partir de estas emociones me acercaron a la vida que deseo construir, a los vínculos que deseo desarrollar. Recuerda, no puedes elegir la emoción que aparece, pero sí el sentimiento que decides cultivar. Tu poder siempre va a residir en ser consciente de lo que estás viviendo, en esa pausa donde eliges si las emociones controlan tu vida o no. La conciencia emocional no solo va a prevenir conflictos, también va a fortalecer tus relaciones y con ello va a desarrollar una mayor autoconfianza en los vínculos. Nos va a ayudar a construir relaciones más sanas. Con todas estas reflexiones te dejo. Gracias por acompañarme en este espacio de encuentro y aprendizaje. Espero que este episodio haya sido de mucha utilidad. Te invito a dejar un comentario o una pregunta y a compartir este mensaje con quienes crees que podrían necesitar escucharlo. Nos vemos en el próximo encuentro de Psicovida Podcast. Hasta luego.